Nos encomendamos a todos los ángeles, santos y sabios para que nos muestren el camino hacia Dios. Bien, vamos a comenzar la lectura en donde nos quedamos la sesión pasada. Estamos en el capítulo 2, la separación y la expiación, y vamos a comenzar con el apartado 5, que se llama la función del obrador de milagros. Estamos en el inciso A, que dice: principios especiales de los obradores de milagros. Dice: el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Esto que acabamos de leer es maravilloso. Nos dice que el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. ¿Cuáles son esas preocupaciones de rango inferior? Son, en suma, todas las nimiedades que nos molestan en el día a día, que nos sobreexaltan, que nos sacan de nuestra paz, todas las preocupaciones, miedos, ansiedades, enojos, que por cualquier mínima cosa nos hacen olvidarnos de que estamos siempre en manos de Dios. Entonces, el obrador de milagros está protegido de estas preocupaciones de rango inferior. Y qué hermoso cómo Jesús nos dice: yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten al milagro. Es decir, no hay nada que temer, no hay nada que no sea posible para Dios. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? El siguiente principio dice: es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Crea se refiere al acto de crear, no de creer, ¿sí? Entonces, hacemos una distinción entre lo que creamos y lo que fabricamos. En el curso de milagros se hace una clara distinción entre ambos conceptos. Ya hemos visto que la capacidad de crear es un legado que Dios mismo nos heredó. De esta forma, lo que creamos, lo único que podemos crear, de hecho, es amor. Somos incapaces de crear algo que no sea amor, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y solamente amor es lo que su creación extiende, lo que su creación manifiesta. Si pensamos que creamos cualquier otra cosa que no sea amor, significa que ya estamos fabricando. Es decir, ya estamos diseñando artilugios, artimañas, para dar una supuesta vida
a aquello que nunca va a existir. ¿Y qué es lo que fabricamos normalmente? Puros pensamientos falsos. Vivimos en un mundo que nosotros mismos fabricamos, basado en el miedo, en el error, en la falsedad, y no nos damos cuenta. Sin embargo, cuando empezamos a familiarizarnos con esta bendita capacidad de crear a imagen y semejanza de Dios, y nos damos cuenta de que lo único real que puede salir de nuestro ser es amor infinito, significa que estamos comprendiendo esta distinción entre crear y fabricar. Por eso dice, toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles, es decir, toda forma de salvación, toda forma de corrección de nuestra percepción. El principio 3 dice, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. La mentalidad recta sería crear amor. La mentalidad errada sería fabricar error. Dice, reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Y reaccionamos todo el tiempo, al volante, en la oficina, en la casa, reaccionamos. ¿Por qué? Porque algo se salió de nuestro plan mental que solo está tejiendo ilusiones de cómo deberían de ser las cosas. Y lo que sea que no comulgue con nuestra idea de lo que es correcto, perfecto, útil, bueno, deseable, nos hace reaccionar. Nos hace enojarnos, nos hace enfadarnos, nos entristece, nos frustra. Por eso, en cuanto percibimos o percibamos un error, entre comillas, en esta realidad, en este mundo, en nuestra vida, podemos responder en vez de reaccionar, diría el maestro Mauro Kunst, con un deseo genuino de sanar. Decir, Dios mío, estoy viendo un error en tu creación que es perfecta. Ayúdame a corregir mi percepción porque deseo sanar y contemplar solo tu amor. El punto 4 dice, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Eso es el milagro. Percibimos el error, pero dudamos de que sea real porque estamos convencidos de que no hay tal cosa como un error o una fatalidad en el plan de Dios, en el devenir del cosmos, en la providencia divina. Dice, solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. ¿Sí? Es decir, ¿a qué se le llama real en este contexto como para decir
que produce efectos reales. Lo real, recordemos, es aquello que es eterno, inmutable, imperecedero. Eso es lo real. Por eso cuando reaccionamos con enfado, con desdén, con miedo, no estamos creando ningún efecto real, porque todo eso es pasajero. Y sin embargo, cuando respondemos con amor, desde la pureza, la bondad, estamos extendiendo el brillo de Dios, que es real, porque es eterno, inmutable e imperecedero. Todo lo que no sea esto, todo lo que no sea eterno, no existe. Dice aquí, al no tener contenido substancial, se presta a ser proyectado. Es decir, solo lo proyectamos mentalmente. No existe más que en nuestra cabeza, en nuestra ilusión, en nuestro pensamiento. Toda la tragedia existe solo dentro nuestro. Puede ser un poco radical en un principio asimilar esta gran verdad, pero poco a poco, con las lecciones que iremos haciendo, se nos va a despejar la mente, se nos va a abrir el corazón y veremos todo con mucha mayor claridad. El punto 5 dice: el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Aquí recuerden que a los niveles se les llama a todos los grados de error que percibimos en el día a día. Unos pudieran decir una enfermedad física, otros pudieran decir una enfermedad mental, otros pudieran decir un desequilibrio emocional, otros pudieran decir una catástrofe natural, otros pudieran decir una atrocidad sistémica, etc. Pero todos esos errores no son sino un solo error de un solo nivel. Y ese nivel en el que existe ese único error es el nivel mental, es decir, es nuestra percepción. Solo ahí existen todos los errores, por ende no hay niveles de error, porque solo es uno solo, y es pensar con una mentalidad errada, como un loquito haciendo conjeturas. ¿Cuál de sus conjeturas va a ser más grande o más pequeña? ¿O más atinada o menos atinada? ¿O más real o menos real? Pues ninguna. Está loco. Todo se resume a eso, a que nuestra pobre mente atormentada necesita solamente un ajuste de tuercas. Es todo. Y todo lo demás se resuelve por su propio bien. Pero dice, hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. No sabemos lo que es estar cuerdos, porque quizás nunca lo hemos experimentado. Quizás nunca hemos dispuesto nuestra percepción al servicio de Dios para que sea Él el que observe, Él el que hable, Él el que indique el camino a través de nosotros. Dice, el perdón
es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. El perdón es otro de los conceptos clave en el curso de milagros y se veía que no se trata de que una persona perdone a la otra. El perdón genuino es simplemente saber que nunca hubo daño alguno porque nunca hubo error. Por eso, si no tenemos esta convicción, esta certeza de que nunca hay error, nunca vamos a poder perdonar realmente. Vamos a estar inventando historias sobre quién tuvo la razón, quién fue la víctima, quién hizo el mayor daño, qué tipo de justicia o castigo merecen, etc. Es decir, vamos a juzgar, vamos a poner el dedo en la llaga, en la hendidura que separa a toda la creación de Dios, que en principio surgió como una sola. Y dice el 6. El perdón que procede de una orientación milagrosa o de una mentalidad recta, tan solo ofrece corrección. Y también insistimos, ¿corrección de qué tipo? No corrección del daño que se hizo o del mal que se hizo. La corrección es de la percepción, que es la única en la que existe ese error o ese daño. Por eso no posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque los efectos del error no existen, que es lo que veíamos párrafos anteriores. No sabemos lo que hacemos. Nuestra mentalidad está errada. Por eso Cristo intercede por nosotros. No dice, Padre, mira todo lo que hicieron esto, hicieron lo otro y encima también esto otro. Cristo reconoce que el único error que cometemos es pensar de manera equivocada de la creación perfecta de Dios. Dice, el precepto ser de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Y qué maravilloso cómo
Cristo nos dice, hagan esto en conmemoración mía. ¿A qué se refiere? A obrar milagros. ¿Y qué se refiere esto de obrar milagros? Corregir nuestra mente. Solo eso. Al corregir nuestra mente, somos testigos de la curación que se da en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y de esta forma somos de un mismo sentir, porque somos uno con Dios. Y todos los obradores de milagros son uno con Dios. El punto 8 dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Esta es una bellísima oración, un bellísimo recordatorio para tener presente a cada momento que estamos aquí solamente para ser útiles en representación de Cristo que nos envió a servir aquí a la tierra. Y por ende, como leíamos al mero comienzo, no hay necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, porque Cristo y el Espíritu Santo nos guiarán en lo que debemos decir, en lo que debemos hacer. Nunca tendremos duda ni inseguridad si estamos convencidos de que atrás de cada paso que damos, Cristo está presente. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre la lectura? Sí. Nada más para decirles que cada vez me queda más claro. Muchas gracias, Mari. Qué bueno, qué gusto. Sí, adelante, Caro o José. Sí, mira, esta observación ya la había mencionado en la Biblia, en Eclesiástico o en Sirácides. Ahí hay un capítulo que habla del médico y a mí me llamó mucho la atención porque decía que los médicos no curábamos nada, que todo viene del de arriba. Entonces a mí me quedó muy claro porque, bueno, tú sabes, somos católicos y me quedó bien claro que yo siempre me encomiendo a Dios con los pacientes y estoy muy humildemente siendo un medio nada más, porque estoy consciente que yo no los estoy aliviando, es el de arriba el que te está aliviando. De ahí la importancia de fe, y esa es una nota bíblica que está en Eclesiástico, como por el capítulo 30, por ahí. Nomás vean en el título que hable del médico,
y léanlo, está muy interesante. Muchas gracias. Sí, claro. Al mismo tiempo, el artista también es un medio de lo divino, el psicólogo, hasta el barrendero. Todas las profesiones, todas las actividades que hacemos en el día a día están aquí para servir a la creación de Dios. No hay nada exento de este servicio. Lo único es que a veces no lo reconocemos y nos creemos que somos nosotros los hacedores de esa acción. ¿Sí? Decimos, ya lavé los trastes. Nada más falta que digamos, ahora apláudanme, reconózcanme. Cuando realmente ni uno lava los trastes sin la intervención de Dios. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da las manos? Gracias a quién el agua existe. Somos realmente soberbios cuando nos adjudicamos cualquier acto. Y al mismo tiempo, después nos atormentamos porque cargamos con el peso ficticio de toda la responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Valdría más encomendarse a Dios, saber que estamos eternamente en sus manos y alabarlo por guiarnos en nuestro deber? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún otro comentario? Y si no, vamos a la lección del día. La lección que corresponde hoy es la número 17 en el libro de ejercicios. ¿Recuerdan que la lección anterior era no tengo pensamientos neutros? ¿Sí? La lección de este día dice no veo cosas neutras. Y dice, esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. ¿No ves cosas neutras? Porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. Sí, creemos que primero existe el mundo y luego nosotros nos depositamos dentro de él y entonces podemos percibir y pensar del mundo, cuando es al revés. El mundo existe en nuestro pensamiento. Dice, el mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. ¿Sí? Por eso vamos a ir adentrándonos cada vez más en esta idea de que justo no puedo ver cosas neutras en el mundo porque todo está teñido con mi forma de pensar. Y aquí entran los grandes debates filosóficos de si el vaso está medio lleno,
o medio vacío, o si al arroz le faltó sal o le sobró sal. ¿Sí? Y ahí empieza el mundo de las opiniones, que decía un maestro, Jaime Lubin, no sirven para nada. ¿Y qué razón tenía cuando nos decía esto? ¿De qué va a servir una opinión? ¿De qué va a servir lo que pienses sobre el mundo que tú mismo estás inventándote? ¿No sería mejor simplemente contemplar la verdad? La verdad que es una, absoluta, inquebrantable. La verdad que es fija, que existe en sí misma de por sí, autoexistente y no cambiante como tus pensamientos, tus juicios y tus opiniones sobre el mundo. Entonces dice, al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego mira a tu alrededor, dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir, no veo una taza o un plato o una mesa o un gato neutro porque mis pensamientos acerca de tal cosa no son neutros. Sí. Ya vemos al gato gordo, a la taza vacía, a la mesa chueca. ¿Sí? Vemos todo nombrando algún atributo sin dejarlo que sea lo que es. No podemos ver cosas sin pensar sobre ellas. Por eso es importante decir, por ejemplo, no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros. O no veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Es simplemente reconocer que como no tenemos pensamientos neutros, no vemos cosas neutralmente. Siempre vamos a tener preferencias, gustos, experiencias que van a alterar la naturaleza pura de la cosa en sí y le vamos a echar encima todas nuestras ideas al respecto de esa cosa. Entonces dice, como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Sí, es un poco duro de escuchar esto, pero el momento en el que tengamos un solo pensamiento que sea verdadero, es decir, un solo momento de creación amorosa, entenderemos que toda nuestra vida hemos vivido en las sombras de la ignorancia y de la confusión, peleando con enemigos falsos que nosotros mismos inventamos. Entonces, por eso, la idea de hoy se va a aplicar a las cosas que veamos a nuestro alrededor, ya sean objetos, animales, humanos, edificios, sí. No vamos a hacer distinción alguna. Vamos a aplicarle la idea.
que es: no veo esta cosa neutra porque mis pensamientos acerca de esta cosa no son neutros. ¿Sí? Y bueno, se recomiendan 3 o 4 sesiones de práctica concretas e incluso si experimentas resistencia, son necesarias cuando menos 3 al día para obtener el máximo beneficio. ¿Sí? En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. Entonces es muy sencilla esta práctica. Solamente durante 1 minuto vamos a hacer este ejercicio de observar a nuestro alrededor e ir aplicando la idea que hemos repetido. ¿Sí? No veo este objeto neutro porque mis pensamientos acerca de este objeto no son neutros. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta práctica antes de comenzar a practicar juntos, durante 1 minutito? ¿No? Muy bien. Entonces, ahí donde estemos, nos enderezamos, nos ponemos en una postura cómoda, erguida preferiblemente. Relajamos nuestro cuerpo, suspendemos un momento nuestros pensamientos externos o de cualquier otra cosa que no sea la práctica de hoy. Y vamos a comenzar la práctica con los ojos abiertos, diciéndonos a nosotros mismos: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Y procedemos a observar a nuestro alrededor, aplicando esta idea concreta a cada objeto que cruce por nuestra mirada. Comenzamos y yo les indico cuando haya pasado 1 minuto. Bien, vamos a ir cerrando la sesión número 17 que dice: no veo cosas neutras. ¿Cómo les fue con la sesión? ¿Alguien gusta compartir alguna revelación, alguna experiencia que tuvo en este minutito? ¿O cómo se sintieron? Sí, adelante. Pues a mí me gustó mucho la sesión, porque pues está muy relacionada con mi área. Desde ser una persona humilde, desde el momento en que supe que en todo estaba la mano de Dios, y ahora tú me lo acabas de reafirmar, porque además me gustó mucho la sesión, porque cualquiera puede ser un sanador, no es exclusivo de médicos, si se dan cuenta. Cualquiera puede hacer milagros.
siempre y cuando tú tengas tu fe y pues tu fe sobre todo, ¿verdad? En Jesús, y que Él te va a ayudar para lograrlo. Y también quiere decir algo a tu papá. ¿Qué tal? Bueno, un poquito retrocediendo, a mí no me ha quedado muy claro qué es eso cuando digo no es un pensamiento neutro. ¿Qué me refiero? Me ha estorbado mentalmente, ¿no? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué sería que no es un pensamiento neutro? Claro. No tenemos pensamientos neutros porque nuestro juicio no es imparcial. Nuestra mente no sabe cómo operar sin preferencias, sin tendencias o latencias mentales. Como somos un cúmulo de vivencias y todo ello nos ha moldeado de alguna u otra forma, no podemos ver ni siquiera una taza sin arrojarle encima juicios de valor. Por ejemplo, está bonita. No está bonita. Tiene buen grosor. No tiene buen grosor. Es mía, no es mía. Yo quisiera una. O que nos hace recordar, no hemos tomado el té de la mañana. Hoy el café estuvo bueno. Me acuerdo cuando un día yo le regalé una taza a mi compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sabemos cómo observar o contemplar en silencio, de manera totalmente ecuánime, imparcial y neutra. Entonces, más bien nos basamos en el me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, es mío o quiero que sea mío o no es para mí, etcétera. Todo lo observamos y lo pensamos en relación a un ego que se inventa todo tipo de historias sobre todas las cosas que percibe. ¿Sí? Contemplando un foco, por ejemplo, en este ejercicio me di cuenta de que claro que ni siquiera la luz de un foco la puedo observar neutramente, porque a mí me gustan más las luces amarillas, las luces cálidas. Y eso me remite a decir, qué bueno que esta luz es cálida, no me gustan las luces blancas como las luces que pusieron en la calle, que no le van con la fachada que acaban de remodelar el gobierno de Jalisco ahora que va a venir el mundial y se va a la mente. Se aloca, ¿se dan cuenta? En cambio, si el pensamiento fuese totalmente neutro, no iría a ningún lugar. Simplemente se quedaría en la contemplación de la luz de ese foco. ¿Sí? El pensamiento neutro siempre te permite establecerte en ese instante. No te lleva más allá de él a que empieces a imaginarte cosas sobre el mundo o sobre la vida. ¿Sí? Espero eso haya sido esclarecedor. Y si todavía siguen con la duda, por favor, me dicen y lo explicamos de otra manera. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tuvo alguna otra observación o pregunta? Alicia, adelante. Como mencionas, seguido al maestro Mauro, ¿verdad? Que es una persona tan querida. Él decía que cuando veíamos algo, no lo tocáramos. Y era en el sentido de no tocarlo con las manos, sino que luego inmediatamente que veíamos una situación, un objeto, empezábamos a ponerle cualidades, ¿verdad? Está grande, está chico. Eso se refería a él con no tocar algo. Y eso sería semejante a no ponerle juicios o etiquetas, ¿verdad? Eso
eso no me gusta, debería de ser de otra forma. Y en cambio, decía que no tocar era si estás viendo, por decir, un jardín, una flor, un árbol, solamente contemplarla, sin pensar, esa es el color, esa huele mal, esta salió chiquita, esa está manchada, esa... Ya cuando le empezábamos a poner cosas, era tocarlo, era la forma como él lo explicaba, o así lo entendía yo. Sí, totalmente. Muchas gracias por traerlo aquí a la conversación. Queridísimo maestro Mauro Kunst, en paz descanse. Esas enseñanzas tienen todo que ver con esta práctica del pensamiento neutro. Aquí se le llama de esta otra forma, pero es otra manera de poder entender a qué se refiere con un pensamiento neutro. Como bien dices, no tocar, no manosear con la mente aquello que los ojos contemplan. ¿Sí? No revestirlo, como bien dices, de cualidades o atributos. Dejarlo que sea lo que es. Y así con todo a nuestro alrededor. Imaginen la paz que eso derivaría en nuestras vidas. Poder solamente contemplar sin juzgar. Este es un primer paso para poder corregir el error de nuestras mentes y acercarnos a la curación de nuestra percepción, que es lo único que puede curarse. ¿Sí? Nuestra percepción. Bien, muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más para ir cerrando la sesión? Mari, a mí sí me gustaría el ofrecimiento que hiciste de explicarlo de otra manera. Sí me quedó claro. Y más ahorita con esta chica que dijo no tocarlo. Sí, es cierto. La mente luego empieza a volar y a hacerle cosas ahí a todo lo que observamos. Pero sí me gustaría escuchar tu otra exposición. Sí, por favorcito. Sí, claro. Gracias. Con gusto. No tener pensamientos neutros, también se veía en la sesión pasada, significa que siempre vamos a seguir perpetuando la ignorancia con todo lo que pensamos. Absolutamente todo lo que pensamos y todo lo que hemos pensado a lo largo de nuestras vidas perpetúa la ignorancia. ¿Por qué? Porque vemos separación. Distinguimos una taza de un plato y al plato de la mesa y a la mesa de la silla. Ya cuando nombramos algo, estamos separando las cosas. Estamos atribuyéndole una existencia a las cosas, cuando en última instancia ninguna de esas cosas existe realmente como tal. ¿Por qué? Porque solo existen en nuestro pensamiento, que no es neutro porque siempre está proyectando un montón de objetos sobre la creación de Dios. Cuando decimos que la creación de Dios es una, no estamos diciendo que sea como un masacote homogéneo o una masa uniformada flotando en el espacio. Estamos diciendo que la creación de Dios es una sola, como una sola luz, radiante, resplandeciente, y es lo único que hay. Sobre esa luz maravillosa, eterna, llena de amor, estamos proyectando con nuestros pensamientos una taza, un plato, una mesa, una silla.
y todo lo demás. Nuestros pensamientos no son neutros en la medida en la que seguimos perpetuando la falsedad sobre la única verdad, que está ahí siempre. En este mismo instante irradia esa luz dentro y fuera de nosotros, a todo nuestro alrededor y más allá del tiempo y del espacio está presente esa luz. Pero nuestros pensamientos deciden crear cosas dentro de esa luz, o fabricar cosas más bien dentro de esa luz, que para nada son reales. ¿Y por qué no son reales y por qué no son neutros mis pensamientos? Porque solo existen en mi mente. Alguien diría, no, pero la taza está ahí, aunque yo la piense o no la piense. Bueno, si nadie la piensa, ¿en dónde existe la taza? ¿Cierto? Ya veíamos que es solo una condensación temporal de partículas subatómicas que en algún punto regresarán a desintegrarse al vacío para volver a condensarse en otro objeto, en otro conglomerado, y así sucesivamente. Lo que estamos viendo es solo un fragmento diminuto de tiempo cósmico. Y peor aún, que ese tiempo cósmico ni siquiera existe tampoco. Cuando vemos al universo, lo que realmente está allí no son ni las estrellas ni las nebulosas, sino la faz de Dios. Ahora imaginen que con nuestro pensar le dibujamos cosas a la faz de Dios, a la gloriosa faz de Dios, andamos proyectándole nuestras fechorías. Qué bárbaros, de verdad. Si tan solo reconociésemos esa majestuosidad. Pero no sería posible hasta que no reconozcamos primero que ningún pensamiento nuestro es neutro. ¿Sí? Espero con eso haya quedado un poquito más claro. O se haya expandido el tema también. Sí, gracias, María. De cualquier forma, conforme vayamos avanzando en el curso, nos irá quedando clarísimo como el agua. ¿Sí? Solamente vayamos paso a paso, lección a lección. Por ahora la lección 17 es la que nos llevamos de tarea. Durante un día realicen 3 sesiones de práctica de 1 minuto cada una, así como acabamos de hacer. Y maravíllense de todas las revelaciones, reflexiones que van a empezar a tener al realizar esta práctica. ¿Sí? Tomen nota de ello y nos lo compartimos en la siguiente sesión. Entonces, vamos a ir cerrando por ahora. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este momento de práctica y de estudio, y le pedimos que bendiga nuestro día a día para poder cultivar una mentalidad recta.